Un saludo cordial a todos aquellos que nos siguen en Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Adrián Castro y en el día de hoy estaré hablando sobre el tema La Iglesia es católica. En los temas anteriores hemos aclarado que Cristo fundó una sola iglesia. También aclaramos de que esa iglesia es santa. Pero, ¿qué distingue a esa única iglesia que Cristo fundó? Esta única y santa iglesia que Cristo fundó, lo que la distingue es que es católica. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar de manera comprensible que la iglesia es católica? Comencemos analizando el catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 830 a 838. ¿Qué quiere decir católica? Nos dice el numeral 830 que la palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. Palabras de San Ignacio de Antioquía. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación. Adyentes número 6, que él ha querido como confesión de fe recta y completa, vida sacramental, íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia, en este sentido fundamental, era católica el día de Pentecostés, Adyentium 4, y lo será siempre hasta el día de la parusía. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Mateo 28, versículo 19. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso, este pueblo único ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. Lumen Gentium número 13. Cada una de las iglesias particulares es católica. En el 832 nos dice: esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Lumen Gentium número 26. El numeral 833 nos dice: se entiende por la iglesia particular, que es la diócesis, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con un obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la Iglesia universal. En ellas y a partir de ellas existe la Iglesia católica,
una y única. Lumen Gentium número 23. El numeral 834 nos dice: las iglesias particulares son plenamente católicas, gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside en la caridad. San Ignacio de Antioquía, en su epístola a los romanos. Porque con esta Iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la Iglesia, es decir, los fieles de todas partes. San Ireneo contra los herejes, citado por el Concilio Vaticano I. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Palabras de San Máximo Confesor. El numeral 835 nos dice: guardémonos bien de concebir la Iglesia Universal como la suma, o por decirlo así, la federación de iglesias particulares. En el pensamiento del Señor es la Iglesia, universal por vocación y por misión, la que, echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas diversas. La rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales con un mismo objetivo, muestra muy claramente la catolicidad de la Iglesia indivisa. Lumen Gentium número 23. A pesar de esta información tan detallada, siempre habrá quien se pregunte por qué decimos que la Iglesia fundada por Cristo es católica. Entonces, ¿por qué se dice que la Iglesia es universal o católica? Lo primero, por razón del lugar, pues se difundió su verdad y se predicó por todo el mundo como lo mandó Cristo, Señor nuestro, a sus apóstoles. Andad por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Lo segundo, por razón del tiempo, porque siempre durará, como vaticinó Daniel en Daniel 44. Lo tercero, por razón de los hombres que se han de salvar. Ninguno llegará a la vida eterna, sino es aquel que tiene a Cristo por cabeza y está en su cuerpo, que es la iglesia visible. Cuarto, porque el Espíritu de Dios será derramado sobre toda la humanidad. Hechos, capítulo 2, versículo 17. Claro está, nunca faltará aquel que haga el señalamiento clásico que en ninguna parte de la Biblia dice que ese es el nombre de la iglesia. A esto respondemos de modo sencillo, ya que católico no es un nombre, es un adjetivo. Algo básico del español es que el adjetivo califica o determina al sustantivo. Considerando que en una oración el sustantivo es de quien se habla y que el adjetivo es el que lo califica o expresa las cualidades del mismo, no es necesario ir a Harvard para entender esta sencillez. O sea, que el sustantivo es la iglesia y el adjetivo es católica, dado el hecho que católico significa universal, que comprende o es común a todos, es más que obvio lo que hemos expuesto en este tema. Así que, una vez dadas las características de la verdadera iglesia fundada por Cristo, podemos concluir que la iglesia es católica. Dios los continúe bendiciendo y que pasen excelente día.